Los resguardos indígenas son áreas protegidas y destinadas exclusivamente a las prácticas y gobiernos propios de los pueblos indígenas, considerados como sus territorios originarios, habitados ancestralmente desde los inicios de sus tiempos. Para que un territorio dentro de los resguardos sea conformado y se considere que pertenece a un pueblo o comunidad indígena, son importantes la memoria colectiva y las historias que puedan contar de estos territorios. Es así como los relatos de origen, la identidad cultural y social determinan la definición de un territorio. El relato de origen cuenta que los primeros pobladores del pueblo cubeo salieron desde las profundidades de las aguas del río Guaupés por medio de unos orificios en las piedras. Estos pobladores emergieron en forma de anacondas, que al salir a la superficie terrestre tomaron su forma de cuerpos humanos. Estos orificios en las piedras que dan la salida a la superficie del río desde sus profundidades se encuentran en medio de piedras gigantes, ubicadas en esta cachivera. Hoy en día aún se pueden ver algunas marcas ancestrales de los pobladores originarios, fijadas en las superficies de las piedras. De acuerdo a la temporada y niveles del agua del río, se puede tener un acceso o visibilidad a los orificios, los cuales pueden ser vistos con mayor facilidad cuando el cauce del río tiene un nivel bajo. La anaconda ancestral es la figura creadora del orden cultural y social de los grupos del resguardo del Gran Guaupés y que habitan en las orillas de las riberas del río Guaupés. Esta anaconda venía desde la laguna de Leche, se sumergía por los ríos y emergía desde las profundidades de las aguas, en forma de canoa. También reconocen en este lugar uno de los puntos de desembarcación de la canoa de la anaconda ancestral, en la que se transportaban los pobladores originarios de otras comunidades y pueblos indígenas. No solo transportó a los habitantes de las comunidades, sino que también concebía e hizo entrega de sus lenguas y los saberes de los territorios. Como parte de su soberanía alimentaria, también practican la pesca artesanal. Especies de peces, como la sardina, abundan en esta parte del río. En la misma cachivera se encuentra el árbol de donde obtuvieron todos los frutos para la chagra. La chagra se denomina a una superficie forestal destinada a la plantación, las labores agrícolas y de cuidado de la selva por parte de los pueblos indígenas, fuente de su soberanía alimentaria. Las lenguas indígenas son patrimonio de su memoria colectiva. Esto les ha permitido transferir sus conocimientos y saberes ancestrales de sus pueblos y sus territorios. Hacen parte de la estructura de sus gobiernos propios, un medio con el que han construido sus mundos propios. Los cubeos son un grupo de gente que habla una misma lengua, la lengua cubeo. A una de las orillas del río, a un extremo de la cachivera, se encuentra el lugar donde el pueblo cubeo fue bautizado y donde el dios Cubay les hizo entrega de su lengua cubeo. Actualmente se reconoce como la comunidad de Santa Cruz. Desde su relato de origen, también cuentan que las piedras que se encuentran sobre el cauce del río son seres de origen, abuelas ancestrales que, al igual que los árboles, las anacondas y los montes, decidieron permanecer de manera inmortal. Son seres que no mueren, permanecen vivos todos los tiempos. Estos seres de origen, junto con los Kuwaiwa, se encargaron de hacer la tierra buena para vivir,
La gente que habita la tierra, por el contrario, sí lleva la carga de la muerte. Ser mortal o inmortal es lo que les diferencia también en su relación con el tiempo y la forma o el lugar en la que habitan la tierra. Esta hidroeléctrica ha generado un impacto social y ambiental en las comunidades indígenas de este territorio, ya que no solo está directamente construida sobre un espacio sagrado para la historia y cultura del pueblo cubeo, sino que además ha generado la escasez y la desaparición de algunas especies de peces en el río, afectando directamente la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad acuática.